En estos días estaba leyendo algo acerca de Spurgeon y decía Spurgeon algo interesante. Decía: mis hermanos, a veces somos como los niños chiquitos cuando van a la playa, que tienen una inmensidad delante de sus ojos, pero no se tiran a la playa. No se tiran a la playa. Y él decía: hay algunos que se lanzan, pero se quedan allí hasta los tobillitos. Él decía: a veces nos pasa a nosotros, en la vida espiritual o en la palabra. Tenemos una inmensidad de cosas en la palabra, pero no nos lanzamos. Solamente queremos nadar por la orillita. Pero él decía que Dios nos dé la gracia para poder ir un poco más profundo. Nadar en la inmensidad del amor de Dios, de la palabra de Dios. Y que en esa inmensidad, mis hermanos, decían, solo el Señor nos puede ayudar a poder seguir avanzando, profundizar en la palabra. Y él decía algo que impactaba mi corazón. Decía: y para que alguien pueda nadar en lo profundo, hablando de poder sumergirse en la palabra, yo no me quedé ahí pensando. Yo decía: ¿será que va a decir que hay que estudiar más, hay que leer buenos libros, hay que estudiar los idiomas originales y todo eso? Y dijo: hay que tener un corazón más puro y más claro. Yo no hice. Un corazón puro va a ver las verdades del Señor y la claridad del Señor. Y solamente el Señor puede seguir purificando nuestras vidas, mis hermanos. Solamente el Señor puede ir limpiando nuestros ojos, nuestro corazón, para ver las maravillas de su ley. Y no solamente ver las maravillas de su ley, sino verlo a Él en su palabra. Oremos, mis hermanos, y que Dios me guíe y nos guíe en este momento, para que pueda ser el Señor de gran bendición esta palabra para nuestras vidas, y pueda edificar nuestros corazones, y sobre todo pueda ser glorificado el Señor. Padre amado, gracias, Señor eterno, por tu fidelidad. Gracias por tu gran amor. Gracias por darme el privilegio de poder encontrar en tu palabra, Señor, la guía perfecta, Señor, la única guía verdadera, la única regla infalible, Señor. Pero no solamente una guía y una regla, sino gracias porque en ellas hay palabras de vida eterna, Señor. Son vivas y pueden penetrar lo más profundo de nuestros corazones, hasta llegar a los tuétanos, Señor. Puede discernir nuestros pensamientos. Puede ser como aquel martillo que quebranta la piedra. Señor amado, puede correr en nuestros corazones y ser glorificada. Solo tú puedes obrar de una manera poderosa, Señor, en medio nuestro. Como ha sido mi oración, Señor, en lo secreto, ahora también te lo pido, Señor. Edifica tu pueblo en este día. Tú seas exaltado, Señor. Y por tu gracia tú te agrades en abrir los ojos de aquellos que no te conocen y puedan ver al Dios de las Escrituras, al que vive y reina por los siglos de los siglos, a ese Dios que es amoroso, pero a ese Dios que también es fuego consumidor, Señor. Obra de una manera especial, que te podamos ver tal cual como tú eres, Señor. Ayúdanos, Padre, para verte a ti en las maravillas de tu ley. Ayúdanos a caminar en tu palabra, Señor. Mira mi debilidad, Señor amado. Tómala, Señor, tómala tú y usa tú por medio de tu gracia, Señor, a este siervo, Señor, a mi vida, para la gloria de tu nombre. Dame la sabiduría, dame el denuedo, dame la gracia, Señor, para exponer tu palabra con fidelidad, Señor. Que seas tú obrando en medio nuestro, que mientras hablemos de tu palabra, mi amado Rey, tu espíritu se mueva en medio de nuestros corazones. Ayúdanos a exaltarte. Guíame, Señor. Recuérdame lo que he estudiado y aún añade más, Señor, a tu palabra, Señor. Gracias. Añade bendición a tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, que estamos estudiando, ¿qué libro?
que abramos nuestras Biblias, mis hermanos, allí en el libro de Oseas. ¿Qué capítulo recuerdan? ¿Qué capítulo? Capítulo 5 del libro de Oseas. Que Dios nos dé la gracia, mis hermanos, para poder hoy entender algo más de su palabra y poder ser edificados por medio de su bendita y gloriosa palabra. Dice: sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad. Porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y te has contaminado, Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Verso 5. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos, y contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños o ilegítimos, como dice las Américas. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven. Tiembla, oh Benjamín, Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Verso 10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla Efraín, y como carcoma la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria, y enviará al rey Jared, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré, me iré, tomaré, y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. El Señor añada bendición a su palabra, mis hermanos. Antes de entrar al tema de hoy como tal, que vamos a seguir a partir del versículo 6, porque ya estudiamos los primeros 5 versículos del libro de Oseas, hoy terminaremos en la gracia del Señor. Antes de entrar, mis hermanos, hay un salmo que me encanta mucho. No sé si ustedes lo han leído, el Salmo 119. ¿Cuántos lo han leído? Un salmo espectacular, ¿no? ¿Sí lo han leído el Salmo 19? Perdón, 119. ¿Sí lo han leído? El Salmo 119 es uno de los salmos más largos. De hecho, hubo un concurso en Barranquilla en cierto momento, en una emisora cristiana, chicos adolescentes. Hubo una chica adolescente que se aprendió este salmo de memoria y se ganó un concurso en Barranquilla, en una emisora cristiana. Ese salmo, mis hermanos, es espectacular, glorioso. Y en ese salmo, el salmista es un hombre que quiere conocer de Dios, que quiere conocer la palabra de Dios. Se esmera por ir a las páginas de las Escrituras, se esmera por leer la palabra, por estudiar la palabra. Mejor dicho, si ese salmista estuviera hoy con nosotros, no se perdiera los jueves, no se perdiera los sábados de estudio de Romanos, quisiera aprender, quisiera estar allí estudiando la palabra. Quería conocer del Señor. Cuando ustedes lo lean van a ver esas características en ese salmista. Él quería conocer. Qué bueno que el Señor nos permita acercarnos a su palabra hoy, acercarnos a ese texto hoy, a ese estudio hoy, con esa actitud, mis hermanos, con el deseo de conocer la palabra,
de conocer al Señor. Pero no solamente ese salmista del Salmo 119 quería conocer, sino que también quería entender la palabra. Por eso meditaba en ella, por eso le pedía a Dios que le diera entendimiento. Mejor dicho, si ese salmista estuviera en nuestra época, no se perdiera los servicios de oración. Y cuando se preguntara en los servicios de oración, ¿qué petición trajeron hoy? Ese salmista levantara la mano y dijera: yo quiero que oren para que Dios nos dé entendimiento, para que Dios abra nuestra mente y nos permita entender su palabra. Yo creo que viviera de rodillas pidiéndole a Dios, porque este hombre, este salmista del Salmo 19, anhelaba entender la palabra de Dios. Quería entender lo que estaba allí, mis hermanos. Espero que ustedes estén haciendo la tarea y en 3 semanas puedan estar leyendo el capítulo o el libro de Oseas y puedan estudiarlo, y cuando vengan acá podamos edificarnos mutuamente, mis hermanos. Pero no solamente este salmista quería conocer, quería entender la palabra, meditaba en ella, le pedía a Dios que le diera entendimiento, sino que este salmista, mis hermanos, también quería obedecer la palabra de Dios. Tenía un anhelo de obedecer la palabra. Y Dios nos dé la gracia, mis hermanos, para no solamente querer leer la palabra, escudriñar la palabra, para no solamente quererla entender, mis hermanos, sino tener el anhelo de poder obedecerla. El salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, mis hermanos. Así dice el salmista. Dice la palabra, en esto pensad en todo lo bueno, en todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, meditad en la palabra. Mis hermanos, nosotros deberíamos meditar en la palabra, escudriñar las escrituras, pero con una finalidad: obedecerla. Y todo con el gran propósito de poder dar gloria al Señor. ¿Recuerdan las palabras que el Señor le dice a Josué en el capítulo 1, versículo 8, si no estoy mal? No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo lo que haga te saldrá bien. ¿Cuál era el anhelo de Dios? Que Josué pudiera meditar en las escrituras de día y de noche, escudriñarlas, entenderlas, pero con un fin: andar en ellas, obedecerlas. Mis hermanos, ¿cuál fue el gran error del pueblo de Israel? Ellos tenían la verdad de Dios, ellos tenían el conocimiento de la palabra, conocían el Antiguo Testamento, estudiaban extremadamente, pero ¿qué había pasado, mis hermanos? No se habían ajustado a esa verdad. La tenían, pero no se ajustaban. ¿Recuerdan que Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os adaptéis a este siglo, no os adaptéis a este mundo? Bueno, el pueblo de Israel hizo todo lo contrario. Ellos sí se adaptaron al mundo, pero no quisieron adaptarse al estándar de Dios, a los parámetros de Dios, a las reglas de Dios. Dicho de otra manera, Israel rechazó el estándar de Dios, las reglas de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios. La rechazó y prefirió escoger el estándar de los hombres. Tristemente, mis hermanos, pasó eso. Así que Dios nos dé la gracia para podernos acercar a su palabra como se acercaba el salmista, con el deseo de conocerla, de entenderla y de obedecerla. Todo con el fin de poder dar gloria, honra y honor a nuestro Dios. Recuerdan que hace 8 días les decía: ¿cuál es la teología ideal, mis hermanos? ¿Cuál debería ser la teología? El cristianismo ideal debe ser, la teología ideal debe ser aquella que piensa lo correcto, ortodoxia, que siente lo correcto y que practica lo correcto, mis hermanos. Debe ser esa la teología ideal, mis hermanos, en medio nuestro. Pero tristemente, a veces nos quedamos en la primera. Solamente queremos perseguir pensar lo correcto. Yo quiero tener una buena teología. Yo quiero tener clara la doctrina. Yo quiero dar una buena explicación de lo que es la doctrina de la palabra. Pero no pasamos más allá. No la queremos obedecer. Por eso Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que, mis hermanos, hacedores de su palabra. Así que con eso en mente, mis hermanos, qué bueno que podamos acercarnos hoy con esa actitud a la palabra de Dios. ¿Qué dice el primer texto? Recordemos un poquito de lo que ya vimos.
Sacerdotes, oíd esto. ¿A quién se refiere el Señor? ¿A quién se dirige? Recuerden que los sacerdotes se habían corrompido y habían caído en una corrupción tremenda. Ya esto lo hemos dicho, así que no voy a ahondar en eso. Y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio. Tanto los reyes del reino del norte como los sacerdotes habían caído en una corrupción moral, mis hermanos, y social. Dice, y haciendo víctimas, dice, para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo ¿en qué? Mizpa y Reb sobre Tabor. Decíamos que los sacerdotes llegaron a un estado tan paupérrimo, tan pobre, tan bajo, mis hermanos, que habían llegado a asesinar. Asesinaban en medio de esos lugares de Mizpa y de Tabor, asesinaban a algunos habitantes del pueblo. No solamente los sacerdotes, los gobernantes también lo hacían. Yo conozco a Efraín y a Israel no me es desconocido. Recuerdan que Efraín representaba a todo el reino del norte, no solamente porque era la tribu más grande del reino del norte, sino porque allí se centraba el pecado de una manera impresionante. Allí estaban los 2 becerros de oro, mis hermanos, en la tribu de Efraín. Israel no me es desconocido porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Israel no tenía ni el más remoto pensamiento de querer volverse al Señor. Ellos no querían convertirse al Señor. Ellos querían seguir en su pecado. Y quiero marcarles esta idea porque nos va a servir para entrar en el versículo 6. Ellos no querían convertirse al Señor. No querían volverse. ¿Por qué lo decimos? Porque el texto lo dice. Ellos no querían volverse al Señor. No pensaban, mis hermanos, en volverse al Señor. ¿Qué más dice? Dice, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel no solamente había caído en la idolatría, en el asesinato, en el hurto, etcétera, etcétera. Se le añadió un pecado más. ¿Cuál era? La soberbia, el orgullo, mis hermanos. Ahí estaban creyéndose la superpotencia, la supernación, cuando en realidad no lo eran. Recuerdo en cierta ocasión, creo que cuando estaba Chávez vivo, quería enfrentar a Estados Unidos. Su soberbia era tremendamente grande, mis hermanos. Bueno, el pueblo de Israel se creía una gran potencia, un gran país, y quería enfrentar a las grandes potencias de la época, cuando en realidad no lo eran, mis hermanos, no lo eran. Ellos eran fuertes porque Dios estaba en medio de ellos. Dice la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Decíamos que no solamente el reino del norte caería en el pecado, sino que ¿quiénes también, mis hermanos? El reino del sur. El reino del sur también caería en la idolatría, y hoy vamos a ver eso, mis hermanos. Así que ahora sí, entremos con todo eso en mente, entremos en materia, mis hermanos. Verso 6, ¿qué dice? Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová. ¿Y qué? Y no lo hallarán. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente manera: cuando vengan con sus manadas y rebaños para ofrecer sacrificios al Señor, no lo encontrarán, porque Él se ha apartado de ellos. La pregunta es, mis hermanos, bueno, antes de entrar en la pregunta, con sus ovejas y con sus vacas, cuando dice con sus ovejas y con sus vacas, está hablando de que Israel con todos sus sacrificios vendría a buscar a Jehová, con todos sus sacrificios. La pregunta es, mis hermanos, ¿realmente lo estaba buscando? ¿Será? ¿Cuál sería la razón? ¿Realmente Israel estaba buscando a Jehová? Porque el texto dice que lo estaban buscando. Léanlo, ahí lo dice, ¿cierto? Pero es como ellos quieren, pastor.
¿Ah? Dice Marlon que es como ellos quieren, pero no como Dios quiere. Bueno, la realidad, mis hermanos, es que ellos andarán buscando con sus vacas, con sus ovejas. Esas palabritas se refieren que con todos sus sacrificios ellos los andarán buscando a Jehová, pero el Señor se apartará de ellos. Recuerden que Israel era experto en los sacrificios. Ellos sabían cómo hacer un sacrificio correctamente. Ellos sabían perfectamente cómo presentar un sacrificio delante de Dios. La pregunta es, si Israel estaba presentando un sacrificio correctamente, ¿por qué el Señor se apartó de ellos? ¿Será que el Señor se está contradiciendo en su carácter cuando en la segunda persona de la Trinidad, es decir, Cristo, dice que el que viene a Él no le echa fuera, sino que lo recibe? ¿Será que el Señor se está contradiciendo, mis hermanos? Porque este pueblo había venido al Señor a buscarlo. Dice, andarán buscando a Jehová, pero ¿qué pasó? No lo encontrarán porque el Señor se ha apartado de ellos. ¿Qué estará pasando, mis hermanos? Dice la hermana, porque ya era muy tarde y por eso el Señor se apartó de ellos. Porque Dios ya lo había dicho que lo iba a hacer. Porque ya Dios lo había dicho que lo iba a hacer. ¿Qué más dicen ustedes, mis hermanos? ¿Será que estaban haciendo los sacrificios mal? Ya hemos dicho que no. Ellos sabían hacer los sacrificios correctos. Así que, ¿qué será lo que está pasando, mis hermanos? El versículo anterior dice que había soberbia. Debido al pecado, debido a la soberbia. Mis hermanos, lo que aparece allí es que Israel estaba buscando al Señor correctamente en sus sacrificios, pero no con un corazón arrepentido, con un corazón rebelde, con un corazón obstinado, con un corazón pecador aún, mis hermanos. Israel intentaba buscar al Señor de esa manera. Mejor dicho, como dice un comentarista, era una expresión externa de un arrepentimiento superficial. Era un arrepentimiento superficial. No era más que eso, mis hermanos. Era un arrepentimiento superficial porque Israel era una nación rebelde y de esa manera quiso acercarse al Señor. De esa manera quiso hacer los sacrificios correctos para encontrar el agrado del Señor. Pero ¿qué pasó? Israel no encontró al Señor. El Señor se apartó de ellos. Así que, mis hermanos, Israel vino delante del Señor con los sacrificios correctos, pero con un corazón corrupto, con un corazón impenitente, con un corazón lleno de rebeldía. Y yo creo que Oseas en el capítulo anterior lo describe perfectamente. Oseas capítulo 14, versículo 14. Oseas compara a Israel. Oseas capítulo 14, versículo 14. No, 14 de Oseas, en el capítulo anterior. En el capítulo anterior de Oseas, Oseas capítulo 14, versículo 14, Oseas compara a la nación de Israel como una novilla indomita. Perdón, pero sí, 4.14. 4.14 lo compara como una ¿qué? Una novilla indomita. ¿Y qué es una novilla indomita, mis hermanos? Que no se dejaba domar. Bueno, una novilla indomita era una ternera que no se dejaba arriar. Esa ternera prefería clavar sus patas en el suelo y ser arrastrada antes de dejarse guiar, antes de dejarse arriar. Y Oseas compara a Israel con esa ternera. Israel era una nación rebelde, obstinada, que no quería dejarse guiar. De hecho, en el siguiente verso, en el capítulo 15 o 16, dice que por esa razón el Señor se apartó de ellos. Dice, déjalos. Apacentará 4:15. Apacentará el Señor a Israel como a un cordero. No, déjalos, dice el profeta. Así que lo describe mejor. Y Oseas también lo describe diciendo que ellos no querían ¿qué? Convertirse al Señor. Ellos no querían convertirse al Señor, mis hermanos. Ellos estaban con un corazón rebelde y de esa manera quisieron acercarse al Señor solamente con sus sacrificios. Dice Matthew Henry lo siguiente: los que van a buscar al Señor
solo con sus rebaños y manadas, y no con sus corazones y almas, no pueden esperar encontrarles. Los que van a buscar al Señor solo superficialmente, mis hermanos, solo con la parte religiosa, no pueden esperar encontrar al Señor. Por eso Israel no encontró al Señor. Por eso Dios se apartó de ellos. Porque realmente, mis hermanos, Israel no estaba buscando al Señor. La pregunta es, mis hermanos, ¿qué fue lo que movió a Israel a buscar al Señor? De esa manera incorrecta, o con un corazón incorrecto. Porque lo estaba haciendo con los sacrificios correctos, pero con un corazón corrupto y rebelde. ¿Qué sería lo que movió a Israel? ¿Será que Israel estaba cansado de pecar contra Dios? Ya no quería ofenderlo más y dijo, voy a buscarlo. ¿Será que es eso? Bueno, mis hermanos, por lo que hemos dicho, no fue eso. Así que esa respuesta debería ser descartada. Entonces, ¿cuál sería la razón, mis hermanos? ¿Qué sería lo que movió al pueblo a buscar a Dios de una manera o con un corazón rebelde, con una manera externa correcta? Como por no dejar. La costumbre, dice, o piensen en lo siguiente, ¿no será que Israel ya estaba cansado de tanto sufrir? Ya estaba cansado de tantas situaciones difíciles, de tantas adversidades, y se levanta y dice, yo quiero buscar a Dios. Pero por eso, dice Matthew Henry, los que se acercan a Dios por sus sufrimientos, porque están cansados de sufrir, porque están cansados de sus adversidades, de sus conflictos, los que se acercan a Dios por esa razón, dice Matthew Henry, un comentarista, no tienen mucha esperanza. De hecho, eso es muy egoísta, porque están pensando solo en ¿qué? En ellos. Pero los que se acercan a Dios cansados de su pecado, cansados de ofender a Dios, dice Matthew Henry, el comentarista, hay más esperanza para ellos. Hay un poco más de esperanza para ellos. Mis hermanos, que el Señor nos ayude y nos dé la gracia para podernos acercar. Quisiera hacer una aplicación. Hay algunos en la actualidad que les parece fácil hacerse creyente. Hay algunos que les parece fácil convertirse al cristianismo. Y no solamente les parece fácil, sino que les parece posible convertirse en cristianos. Algunos piensan que con algunos elementos religiosos del cristianismo ya pueden ser cristianos. Algunos piensan que es posible y les parece fácil hacerlo, mis hermanos. Noten lo que dice Spurgeon, un predicador. Dice, algunos rocian un poco de religión sobre una vida mundana y así esperan hacerla cristiana. Algunos le echan un poquito de perfume cristiano, de religión, a una vida mundana y esperan convertirla en cristiano. Mis hermanos, eso no es posible. Puede haber una persona que tenga todos los elementos religiosos del cristianismo y a la vez y al mismo tiempo tenga el corazón más mundano que todos los mundanos. Puede haber una persona que tenga todos los elementos religiosos del cristianismo y al mismo tiempo se esté pudriendo en su vida interior con el pecado. Porque no se trata de un elemento externo, mis hermanos. No se trata de eso. Hemos reducido el cristianismo a prácticas externas solamente, a los elementos religiosos sin sentido. Tristemente lo hemos hecho. Que el Señor, mis hermanos, nos ayude. Que el Señor nos ayude, porque a veces algunos piensan, si a alguien se le preguntara, o a alguno se le preguntara ¿por qué eres cristiano? Hay algunos que dicen, bueno, porque me bauticé en una iglesia cristiana, porque voy a una iglesia los domingos, los martes, los jueves, ¿qué más? Porque diezmo, porque si está en una iglesia como Comunidad Cristiana de Redención, se levanta y saluda al hermano cuando el guitarra está cantando y dice, bueno, saluden. Y muchos dicen, por eso soy cristiano. Y lo escucha un mundano y dice, ah, sí, eso es ser cristiano, listo. ¿Qué toca hacer? ¿Qué toca hacer? ¿Ir a una iglesia? Yo voy. ¿Bautizarse? Lo hago. ¿Diezmar? También lo hago. ¿Saludar al hermano? También lo hago.
pero no lo hacen con sentido, mis hermanos. Simplemente son elementos religiosos. De hecho, hay una iglesia en Pereira, escuchen esto que esto es fuerte. Hay una iglesia en Pereira, hubo hace rato, donde llegaban unas muchachas, unas jóvenes, con unos chorcitos súper chiquitos, súper pequeños, y en la entrada de la iglesia habían unos hermanos que no la dejaban pasar, pero le echaban un poquito de religión, de perfume cristiano, y le decían: entre. Me explico. Al lado de la iglesia había una tienda donde vendían faldas decentes. Así que las chicas, las muchachas que llegaban allí con los chorcitos pequeños, los dueños de la tienda se hacían la plata, le vendían la falda, porque no podían entrar con esos chorcitos, le vendían la falda a esta mujer, y aquellos hermanos le podían decir: ahora sí puedes seguir. Subliminalmente le estaban diciendo a aquellas mujeres: de aquí para adentro usted se porta como cristiana, usted se viste como cristiana, pero de aquí para afuera usted se viste como quiera. Perfume cristiano. Perfume cristiano, mis hermanos. No se trata de eso, no se trata solamente de decir, de identificarme con elementos religiosos del cristianismo. Para Pablo el cristianismo se resumía en las siguientes palabras: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que antes hacía en la carne, ahora lo hago en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por ello. Mis hermanos, no se trata de venir a la iglesia porque a veces es conductismo. Una persona no es cristiana porque levanta las manos. Una persona no es cristiana porque aplaude. Una persona no es cristiana porque ora. De hecho, los judíos, ¿recuerdan? Los fariseos, ellos eran religiosos, mis hermanos, tremendamente religiosos. Ellos oraban 3 veces al día. Ellos ayunaban 3 veces a la semana. Ellos escudriñaban la palabra, y sin embargo Jesús les decía: sepulcros blanqueados por fuera y por dentro está lleno de toda cantidad de pudredumbre. Así que la religiosidad no es garantía de que una persona sea convertida, mis hermanos. Eso no quiere decir que podemos deleitarnos en los elementos religiosos del cristianismo. Pero, mis hermanos, una persona que no es convertida no puede deleitarse en eso, no puede deleitarse en los elementos del cristianismo, y uno no puede encontrar a Dios con los elementos religiosos del cristianismo. Y la razón que damos es: ¿Israel encontró a Dios con sus sacrificios? No, mis hermanos. ¿Lo estaba haciendo de la manera correcta? ¿Lo sabían hacer de la manera correcta? Sí, pero no encontraron a Dios. Podemos aprender a levantar las manos, podemos aprender a cantar, mis hermanos, pero si no hay un corazón regenerado, si no hay un corazón arrepentido, contrito, no podremos encontrar a Dios, no le podremos hallar, mis hermanos. Por algo, yo creo que el Señor tuvo que decir de este pueblo lo mismo que dijo el profeta Isaías en cierta ocasión: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y sus mandamientos de mí no es más que mandamientos de hombres. Fuerte, mis hermanos, fuerte. Tuvo que decir el Señor eso, porque había un corazón duro allí, mis hermanos, bien fuerte y bien duro. Dice un comentarista las siguientes palabras: es posible que practiquemos una forma de cristianismo y observemos una serie de ceremonias y funciones religiosas, pero sin conversión no tenemos más corazón en nuestra religión que un ladrillo o una piedra. Sin conversión no le vamos a encontrar sentido a levantar las manos, no le vamos a encontrar sentido a saludar al hermano, pero un corazón verdadero, un corazón que se ha arrepentido delante de Dios, le encuentra mucho sentido a saludar al hermano, porque lo hace para la gloria del Señor. Le encuentra mucho sentido levantar sus manos, porque lo hace ¿para quién, mis hermanos? Para la gloria del Señor. Pero si no hay un corazón convertido, dice este comentarista, su corazón no va a ser mejor que el de una piedra ante su religión. Tremendo, mis hermanos. Que Dios nos dé la gracia. Termino esta aplicación con las palabras de Spurgeon. Él dice:
estoy obligado a vivir como Cristo hubiera vivido bajo mis circunstancias. En mi recámara privada o en mi púlpito público, estoy obligado a hacer lo que Cristo hubiera sido en mi lo que Cristo hubiera sido en caso semejante. Estoy obligado a demostrar a los hombres que la unión con Cristo no es una ficción o un sentimiento fanático, sino más bien que estamos influenciados por los mismos principios y guiados por los mismos motivos que Cristo. Tremendo, mis hermanos. Ayer les compartí a unos hermanos en un discipulado, a una hermana y unas personas que aún no son bautizados, y les decía lo siguiente: no se afanen porque el bautismo es un elemento religioso del cristianismo, y muchos piensan que son cristianos porque se bautizan. Spurgeon decía: me temo que muchos se han bautizado vivos, es decir, no han muerto al pecado. Se han bautizado vivos, no han muerto al pecado y no viven aún para Cristo. Y él decía: me temo que muchos se han bautizado vivos y que no han entendido lo que representa el bautismo. Un elemento religioso. ¿Qué era lo que le pasaba a Israel? Mis hermanos, Israel hacía los sacrificios, pero no discernía la naturaleza de ellos, no discernía el elemento que estaba detrás de los sacrificios. Es como si alguien se tomara la Santa Cena por tomársela, como si alguien se bautizara por bautizarse, sin entender que antes ha muerto para el mundo y ahora vive para Cristo, sin entender que Cristo un día murió, pagó por sus pecados y un día vendrá a buscarlo cuando está tomando la Santa Cena. Hay muchos que podrían practicar elementos religiosos del cristianismo, pero no discernir la naturaleza de ellos. Si Israel no era capaz de discernir la naturaleza de sus sacrificios, mucho menos era capaz de discernir el objeto que tenía en mente, que debería ser la gloria del Señor. Israel no lo hacía por agradar, por glorificar al Señor, porque su corazón era duro. Por eso le digo, mis hermanos, puede haber una gente religiosa, pero sin ser creyente, sin tener un corazón convertido. Por eso cuando Pablo habla de su religiosidad, de lo que él era antes, de cuán religioso era, él dice: todo eso lo tengo por excremento, por basura, con tal de ganar a Cristo. La justicia de Cristo era mucho mejor para Pablo que su religiosidad. Verso 7, mis hermanos, ¿qué dice? ¿Contra Jehová qué? Contra Jehová prevaricaron, fueron infieles o se portaron traicioneramente, o como dice la Biblia de las Américas, obraron perversamente, o como dice la Nueva Traducción Viviente, mancharon el honor del Señor, traicionaron el honor del Señor. Este pueblo había prevaricado, había traicionado a su legítimo esposo. ¿Recuerdan la palabra prevaricar, mis hermanos? Que significa, en este contexto significa portarse traicioneramente, y esa palabra prevaricar sobre todo se usa en los cónyuges. Cuando un cónyuge, sea el esposo o la esposa, le es infiel al otro, se le llama prevaricar. Ha traicionado a su esposo, ha traicionado a su esposa. Bueno, mis hermanos, el pueblo de Israel había traicionado a su legítimo esposo y se había ido tras sus amantes, tras dioses falsos. Terrible, ¿no, mis hermanos? Y en ese lenguaje de cónyuge, de esposos, el texto sigue hablando. Y dice que han ¿qué? ¿Qué más dice el texto? ¿Han engendrado qué? Hijos extraños, o como dice las Américas, hijos ilegítimos. Pensemos en la parte humana primero, mis hermanos. ¿Qué tal? Pensemos en una pareja. Bueno, la esposa le fue infiel a este hombre. Ya eso de por sí es ¿qué? Terrible, mis hermanos. Es pecado el hecho de que ya le haya sido infiel. Pero no solamente le fue infiel a esta mujer, sino que tuvo hijo con sus amantes. Más terrible, lo hace más delicado la situación. Bueno, en el caso de Israel no solamente le fue infiel al Señor, a su legítimo esposo, sino que
crió a sus hijos fuera del temor del Señor. No crió a sus hijos, no crió a la nueva generación que se venía levantando en el temor del Señor. No los crió allí, los crió fuera del temor del Señor. Por eso había criado una generación adúltera, una generación que se había apartado del Señor, que desde muy chico estuvieron fuera, aparte del Señor, mis hermanos. Terrible, ¿no? Hasta dónde había llegado la nación de Israel con eso. Dice, contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora, ¿en qué? En un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. A veces tenemos una faceta del amor de Dios, o una faceta de Dios, perdón. ¿Cuál es? Dios es amor. Pero se nos olvida esta otra faceta. Dios también es fuego consumidor. Y la vamos a ver en este pasaje, en estos pasajes, mis hermanos. Que dice, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tremendo, ¿no? Hay algunas traducciones que no la traducen en un solo mes, sino en el mes del novilunio. Novilunio serán consumidos ellos. ¿Cómo así en el mes del novilunio, mis hermanos? Bueno, había un mes, había una fiesta que los judíos celebraban, se le llamaba la fiesta de la luna nueva. En el novilunio, en el mes en el tiempo de la luna nueva, ellos comparaban ese evento de la luna nueva con el día de la redención, el inminente regreso de Cristo y la redención de los judíos. Ellos comparaban ese evento, y en ese día, mis hermanos, ellos hacían sacrificios para Dios. Supuestamente, comparen ese texto con el de las vacas, supuestamente hacían sacrificios para agradar a Dios y todo eso, pero en realidad no lo estaban agradando. En ese mes, en esa celebración, repentinamente vendría su destrucción, mis hermanos. Noten cómo lo dice un comentarista. Dice, esto no significa que fueran a ser destruidos por la invasión en el novilunio o en el mes siguiente, o para ser exactos, a principios del mes siguiente. Para que entendamos un poco mejor el novilunio para un hebreo, bueno, ya lo dije. Dice, un comentarista lo explica de esta manera, llamado Keil. Explica el novilunio o luna nueva como la ocasión festiva en que se ofrecían los sacrificios. Dice Keil que el novilunio representaba los sacrificios mismos. Dice este comentarista, el significado es este: vuestras festividades de sacrificios, vuestro culto hipócritas, lejos de traeros salvación, resultará más bien en vuestra ruina. Tremendo. El culto que ellos estaban haciendo, los sacrificios que ellos estaban haciendo, con vacas, con todos, ellos vendían delante de Dios. Eso, en vez de traerle salvación, mis hermanos, ¿qué les iba a traer? Destrucción. El Señor vendría con su ira. Y este hermano, este comentarista llamado Keil, compara esto con un pasaje del profeta Isaías, que dicho sea de paso, Isaías era contemporáneo con Oseas, era contemporáneo. Esto no quiere decir que los dos ministraron al mismo tiempo, simultáneamente, no, mis hermanos. Uno ministró ¿en qué? Oseas ministró al reino del norte, Isaías ministró al reino del sur. Pero cuando Oseas estaba ministrando en el reino del norte, posiblemente Isaías aún era chico. Pero miren lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 13 al 15, dice: no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestra luna nueva y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. El Señor por medio de Isaías dice: esas fiestas
las tiene aborrecida mi alma. No las puedo soportar. Lo que Israel pensaba que agradaría al Señor externamente, el Señor realmente lo aborrecía, porque había un corazón no arrepentido, porque había un corazón rebelde y obstinado detrás de esa ofrenda correctamente. Así que, mis hermanos, el cristianismo no se trata de algo externo, tiene que ver más allá, tiene que ver con la obra del Señor en nuestro corazón, que se manifiesta obviamente en actos externos, pero tiene que ver con la obra del Señor en nuestros corazones. Y allí estaba el Señor diciéndole: no me agrada, mi alma las aborrece, aborrezco eso. Fuertes esas palabras, mis hermanos. Aún la luna nueva, aún esa fiesta que ellos hacían, el Señor las aborrecía de una manera impresionante. Verso 8, ¿qué dice? En Ramá. Tremendo. Mis hermanos, la trompeta o sopar en el hebreo se usaba para anunciar la invasión de una tierra, la invasión de la tierra. Y para que podamos entender el texto, Gabaa y Ramá no estaban en el reino del norte, estaban en el reino del sur, pero estaban muy pegaditos a la tribu de Efraín, es decir, al reino del norte. Así que una bocina que estaba hecha con un cuerno de carnero, una bocina que se escuchaba en el reino del sur, en el reino del norte, en Efraín, muy fácilmente podía ser escuchada por sus vecinos, por el reino del sur. Así que el Señor le está diciendo: sonar trompeta, ¿en dónde? En Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Como les dije, para entender esto, mis hermanos, hay que aclarar que estas dos poblaciones, Gabaa y Ramá, no estaban en el reino del norte, sino en ¿dónde? En el reino del sur, pero eran fronterizos. Y al parecer, mis hermanos, al parecer en esa época ya el reino del norte había sido invadido. Es decir, los vecinos del reino del sur ya no era el reino del norte, ya no eran los israelitas, ahora eran los asirios, ahora era el pueblo enemigo. Mejor dicho, como dice una traducción, ponte en pie porque el enemigo te respira detrás tuyo, está detrás tuyo. Ahí estaba el enemigo de Judá cerca, ahí estaban los asirios que habían invadido al pueblo vecino, es decir, al reino del norte, lo habían invadido. Así que por esa razón se dice: ¿tocar qué? ¿Bocina en dónde? En Gabaa y en Ramá, que estaban en Judá, para que ellos entendieran que algo estaba ocurriendo, algo había ocurrido, la invasión había llegado y la destrucción de Judá también estaba cerca, no solamente del reino del norte, sino también de Judá. ¿Y qué más dice? Sonada alarma, ¿en dónde? En Bet-Aven. ¿Qué era Bet-Aven, mis hermanos? Bet-Aven es la misma Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Pero Oseas no le llama Betel, Oseas le llama Bet-Aven, casa de abominación. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Betel había caído en una idolatría tan tremenda que Oseas ya no se siente tranquilo diciéndole Betel, sino que le cambia el nombre, Bet-Aven. Y Betel, en un tiempo antes de la división, mis hermanos, hizo parte del reino del sur, de Benjamín, hizo parte. Pero en el momento de la rebelión, de las 10 tribus, Betel se separó de Benjamín y se fue con Efraín. Así que para que se den cuenta, mis hermanos, Betel estaba muy cerca de Benjamín. Y la alarma que se escuchaba en Betel, una alarma que indica peligro, que es una señal de advertencia de peligro, ¿quiénes la podían escuchar, mis hermanos? Fácilmente, la tribu del sur. Las tribus del sur podían escucharla fácilmente. Por algo el texto dice: tiembla, oh Benjamín. ¿Por qué iba a temblar? Porque algo estaba ocurriendo en sus vecinos. La invasión había llegado. ¿Por qué iban a sonar la bocina?
¿Por qué iban a sonar la trompeta? La trompeta se usaba en ocasiones para un momento solemne, posiblemente para representar un luto nacional, posiblemente para representar el desastre que había ocurrido en el Reino del Norte. Tremendo, mis hermanos. Algo estaba pasando en el Reino del Norte y Dios le estaba diciendo: estén atentos, suenen las alarmas, suenen la bocina en señal de advertencia. Terrible lo que estaba pasando, mis hermanos. Se me escapa algo, qué pena. Tiembló Benjamín, y no es para menos, mis hermanos. La versión moderna la traduce de la siguiente manera: el enemigo está detrás tuyo, te persigue. Así la traduce en otras versiones. El enemigo está detrás tuyo, te persigue. Tremendo, mis hermanos. Allí estaba la invasión, había llegado, y ahí estaba el juicio de Dios. El juicio de Dios no se hace esperar, mis hermanos. Dios toma en serio el castigo del pecado. Mis hermanos, Dios toma en serio, muy en serio, el castigo del pecado. Y había permitido que el Reino del Norte fuera invadido. Y prontamente también sería invadido el Reino del Sur. Miren lo que dice Spurgeon en cuanto a que Dios toma bien en serio el pecado. Spurgeon dice: ¿has visto lo que Dios piensa del pecado? ¿Percibes que Él aborrece completamente el pecado? Pues cuando fue colocado sobre su querido Hijo, no lo perdonó, sino que lo afligió y lo hirió de muerte. Dios aborrece tremendamente el pecado. Aún viéndolo en su propio Hijo, no lo perdonó, sino que lo afligió y derramó su ira sobre su propio Hijo. Mis amigos que están en este día, Dios aborrece al pecado y al pecador también. Y la razón que puedo darles es que no solamente el pecado es enviado al infierno, el pecador también va al infierno, porque el pecador es el vehículo del pecado. Dios no solamente envía al pecado al infierno, también envía al pecador. Por tanto, mis hermanos, Dios no solamente aborrece al pecado, sino ¿a quién? Al pecador. Además de eso, el salmista dice que Dios está irado contra el impío todos los días, mis hermanos. Todos los días. Si dicha persona que no se ha convertido, no se arrepiente, no se vuelve a Cristo, Dios seguirá airado con él, aunque venga a la iglesia. Si no se arrepiente, si viene a la iglesia y no se arrepiente, Dios seguirá airado con él, mis hermanos. Y esta persona no podrá encontrar el agrado del Señor, no podrá ser aceptado delante de Dios, a menos que crea en Cristo. Porque recuerden, solamente podemos ser aceptados ¿en quién? En el amado, en Cristo, como dice Efesios. Así que, terrible, mis hermanos, que Dios nos ayude, porque esto es bien fuerte. Verso 9. Efraín será azotado y en el día del castigo, en las tribus de Israel hizo conocer la verdad. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Mire cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Una cosa es segura, Israel: en el día de tu castigo te convertirás en un montón de escombros. Dice un comentarista: el juicio de Dios despedazará a Israel o al reino del norte. Dios ejecutaría su juicio, mis hermanos. Porque ¿qué había pasado? Dice: Efraín será asolado, será destruido, castigado en el día del castigo. Dice: en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Dios hizo conocer la verdad. ¿Cuál verdad, mis hermanos? Su palabra, el mensaje de Oseas. Dios le había dicho al pueblo que si no se arrepentía, iban a perecer. Pero ¿qué había hecho el pueblo? No quiso obedecer. Así que el juicio de Dios, la profecía del profeta, valga la redundancia, tendría su cumplimiento. Israel sería invadido, mis hermanos. Dice verso 9: los príncipes de Judá, verso 10, perdón, los príncipes de Judá
fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Así que no solamente, recuerdan que no solamente el reino del norte había caído en pecado, sino que el reino del sur también caería en pecado, por lo tanto Dios ejecutaría su juicio sobre ellos. Pero ¿qué está diciendo el texto? El verso 10, mis hermanos, dice: los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. El autor de este libro, es decir, el profeta Oseas, compara al reino al reino del sur, a los gobernantes del reino del sur, como los que traspasan los linderos. Para que entendamos el texto, en esa época, mis hermanos, no había alambre púa para delimitar los terrenos. No había alambre púa para colocar un límite en los terrenos. Así que colocaban un lindero de piedras para delimitar los terrenos, para decir: esto me pertenece a mí, de aquí para allá ustedes. Pero ¿qué hacían algunos? Corrían para beneficiarse, que a eso se le llama robar. Robaban, y el profeta está comparando a los gobernantes del reino del sur como esos ladrones de tierra, que corrían los límites, que corrían los linderos. Llevémoslo a un plano espiritual, mis hermanos. Los gobernantes del sur habían cambiado los linderos espirituales que Dios había establecido. Me explico: habían cambiado lo correcto por lo incorrecto, lo puro por lo impuro, y para completar habían cambiado la verdad de Dios por la mentira del hombre. Ellos habían cambiado, y ahora el profeta los compara como esos ladrones de tierra. Así está de corrompido el gobierno de Judá, los reyes, los príncipes, los gobernantes de Judá. ¿Hasta dónde había llegado, mis hermanos? Yo escribía, yo decía: es impresionante la manera, la capacidad que tiene el pecado para afectar a otros. ¿Quiénes cayeron primero en pecado? El reino del norte. Pero ¿quiénes están cayendo en corrupción ahora? El reino del sur. Mis hermanos, es impresionante la capacidad que tiene el pecado para infectar a los demás. De hecho, por eso no es recomendable estar en yugos desiguales. Si lo estamos, ya hay que tener cuidado y ser sabios. ¿Por qué? Que ellos no se conviertan a nosotros y no nosotros. Que nosotros no nos convirtamos a ellos, más bien ellos a quienes, a nosotros. Por eso no es sano, mis hermanos, tener amistades que no sean creyentes, a menos que le estemos predicando, a menos que estemos influenciando nosotros sobre ellos. Pero si es lo contrario, es mejor huir, es mejor escapar, porque no está bien y no es benéfico para nuestra alma. El reino del sur también había caído en pecado. Verso 11, mis hermanos. Efraín es dejado, Ay. quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidad. Efraín es pecado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Efraín es maltratado, golpeado, mis hermanos, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidad. ¿Por qué es quebrantado Efraín? ¿Por qué es quebrantado el reino del norte, mis hermanos? Porque quiso andar en pos de vanidades. Algunos traducen esa última parte: porque quiso andar en los mandamientos del rey. Y los mandamientos de estos reyes corruptos habían cambiado, como lo dice el texto anterior. Habían cambiado lo correcto por lo incorrecto. De hecho, ¿recuerdan cuando subió Jeroboam al trono y gobernó sobre las 10 tribus del norte? ¿Qué fue lo que hizo? 2 becerros de oro. No me van más al reino del sur, no me van más a adorar a Jerusalén. Ahora ustedes van a adorar estos becerros de oro. Ellos van a ser Jehová para ustedes. Habían cambiado. ¿Y quiénes habían puesto posición? Casi ninguno, mis hermanos. Todos habían seguido en pos de esos mandatos. Todos habían seguido en la vanidad de ellos. Habían caído en la idolatría. Dice la Nueva Traducción Viviente: el pueblo de Israel será aplastado y demolido por mi juicio, porque está decidido a rendir culto a ídolos. Este pueblo sería aplastado por el juicio de Dios. Verso 12, antes de que termine el tiempo: pues yo seré como polilla Efraín
y como carcoma a la casa de Judá. La polilla se alimenta de las telas, ¿recuerdan? ¿Hasta qué? Hasta destruirla, mis hermanos. Dios sería como una polilla para el reino del norte. Se convertiría en su enemigo interior y los destrozaría, los destruiría, mis hermanos. ¿Por qué lo haría? Porque este pueblo no se había arrepentido. Y como carcoma, ¿qué hace la carcoma? ¿Se alimenta de qué? De madera, hasta pudrirla, hasta dejarla totalmente debilitada. Dios debilitaría el reino del sur y el reino del norte. Ellos tuvieron la oportunidad de vivir para su esposo, de agradar a su esposo, pero no lo hicieron, mis hermanos. No lo hicieron. Prefirieron irse tras sus amantes, tras dioses ajenos. Triste, mis hermanos, triste todo esto. Que Dios nos ayude. Dice un comentarista, tanto Judá como Israel hubieran podido amar a Jehová, su divino esposo, pero escogieron hacer otra cosa. Dice este comentarista, Dios mismo se convierte en su enemigo, trabajando en su interior hasta que su propia podredumbre los destruye y se conviertan en presa fácil para el extranjero. Dios sería como una polilla y como una carcoma. Estamos viendo, mis hermanos, otra faceta de Dios. Dios no solamente es amor. Y Dios no deja pasar por alto el pecado. El pecado nunca quedará impune, mis hermanos. O lo paga el pecador en el infierno, o lo paga Cristo en la cruz del Calvario por su pueblo. Nunca quedó impune. El pecado debe ser castigado y su santidad, la santidad de Dios, exige el castigo del pecado. Así que lentamente, apaciblemente, vendría la destrucción, no solamente del reino del norte, también la del reino del sur. Y verá Efraín su enfermedad, verá su debilidad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jared, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Efraín vería su debilidad, mis hermanos. Sí, de hecho en cierto momento Israel se sintió atacado por el pueblo de Egipto y ellos vieron cuán débiles eran. Ellos se dieron cuenta que no eran fuertes, que no eran la gran nación, que lo que un día fueron se debió solamente a la pura gracia del Señor, que realmente eran miserables y débiles, y se los estaba demostrando. El Señor ya no estaba con ellos, su debilidad salía a flote, mis hermanos. Dice, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jared, mas él no os podrá sanar ni os curará. Israel quiso acudir al rey de Asiria. El rey Jared no es un nombre como tal, es un título, mis hermanos. ¿Qué usaban los reyes asirios? Era un título. Israel quiso acudir aquí en Asiria, pero estaba en el lugar equivocado, mis hermanos. En vez de acudir a Dios, ¿a quién acudió? A los asirios, el pueblo que lo invadiría, el pueblo que lo destruiría. Terrible, ¿no, mis hermanos? Hay gente que se da cuenta de su enfermedad, pero tiene una manera muy insensata de curarla. Hay gente que se dice, yo soy pecador, yo soy malo, yo estoy enfermo, yo soy un miserable, pero van a una cantina a curarse. ¿Cierto? Van a una cantina a curar, o van donde un brujo a que los cure. La manera insensata de dar curación, dice un comentarista, pero Dios tiene una manera divina de dar una verdadera curación. Verso 15, y terminamos con este, mis hermanos. Verso 14 y 15. Porque yo seré como león. Ya no iba a ser como la ¿qué? Como la polilla y la carcoma que va lentamente. Ahora sería como ¿qué? Como león a Efraín, el Señor los destruiría, los volvería triza, mis hermanos. Y como cachorro de león a la casa de Judá, yo arrebataré y me iré y tomaré, y no habrá quien liberte. En mi pueblo, mis hermanos, para terminar, en mi pueblo, nosotros nos inundamos, nos anegamos, porque el río Magdalena se entra a nuestra ciénaga, la ciénaga sube el nivel del agua y nos vamos anegando, inundando. Pero esa inundación es lenta, nos da tiempo de levantar. De hecho, la inundación llega hasta el techo de las casas, hasta los bombillos a veces llega.
pero nos da tiempo de levantar una casa, un rancho en la parte más alta del pueblo y trastearnos ya cuando llegue el agua más cerca. Nos da tiempo de reaccionar. Mientras Dios se presentó como una polilla y como una carcoma, Israel tuvo tiempo de reaccionar. Israel tuvo tiempo de arrepentirse, mis hermanos, pero no se arrepintió. Hay otros lugares del país que no se inunda de esa manera. Hay otros lugares del país que viene el río de una manera repentina y arrasa con todo y se lleva todo. El pueblo no había reaccionado cuando Dios fue como polilla y como carcoma. Ahora Dios sería como un león y vendría el juicio de una manera repentina. El pueblo sería invadido. El pueblo recibiría el juicio inminente del Señor. Verso 15, terminamos, mis hermanos. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. El Señor retira su presencia especial. O el león se va a su cueva, Él se va allí a su lugar. Y su propósito, mis hermanos, el propósito que Dios tenía al ejecutar este juicio no era de destrucción. Era para que el pueblo entendiera que Dios es la única fuente de todo bien y se pudiera realmente volver a Dios. Hay algunos que esperan angustiarse y estar en una situación terrible para poder buscar a Dios. No espere que la angustia te obligue a buscar a Dios. Busquémoslo ahora mientras pueda ser hallado, mis hermanos. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu gran amor, Señor, por tu palabra que ministra nuestros corazones. Quizás se me escapan muchas cosas, quizás por el tiempo, Señor, pero tú eres bueno en gran manera y he hablado tu palabra y es tu palabra, Señor. Pido que ministre nuestros corazones de una manera especial y gloriosa, Señor, que nos ayudes a entender que tus juicios son verdaderos, que tú no dejas pasar por alto el pecado, que aún esos pecados, Señor, que aparentemente no son reprendidos, Señor, quizás tú estás siendo como polilla y como carcoma, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, como dice aquel comentarista, Señor. Dios envía juicios menores para evitar los mayores, Señor. Danos la gracia, Señor. Danos la gracia. Ayúdanos a ser sabios, entendidos y a evitar los juicios mayores, Señor. Danos la gracia para vivir en ti, agradándote en todo tiempo y viviendo para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis